En esta sesión vamos a hablar de lo que es Julia. Julia es un lenguaje de programación como tal, enfocado al ámbito matemático. Su idea es utilizar la programación funcional, o sea, aquella programación que está hecha para que nosotros programemos el algoritmo e inmediatamente obtener el resultado, sin preocuparnos tanto por validación de datos, interfaces de usuario. Realmente eso no nos interesa. Nos interesa que nos realice las operaciones que nosotros queremos, ¿sí?, sin preocuparnos tanto por la información como tal o la validez de la información, lo cual es un concepto en programación bastante o ampliamente utilizado. Entonces en Julia no nos enfocamos a eso, en la programación funcional no estamos orientados a eso. Nos interesa que funcione primero bien nuestro programa antes de preocuparnos por interfaces de usuario, antes de preocuparnos por validaciones de datos, porque nosotros estamos suponiendo que cada dato que nosotros vamos a pasarle a nuestro programa es el correcto o el necesario para que se lleve a cabo su ejecución. Por tanto, requiere un poco más de trabajo de nuestra parte y no tanto del lenguaje como tal, ¿vale? Bien, estas sesiones no vamos a aprender a programar de fondo. Si bien vamos a aprender cosas básicas que nos van a servir para hacer comprobaciones de álgebra lineal, no vamos a entrar a detalle en lo que son, por ejemplo, las variables y almacenamiento en memoria, ¿vale? Sí vamos a utilizar variables, hay que aclararlo, o sea, sí voy a utilizar esos temas, pero no vamos a entrar a la teoría que hay de fondo en el almacenamiento de datos. No vamos a entrar de fondo en lo que son las instrucciones de control, las vamos a ocupar. Es más, lo que podemos decir es que vamos a utilizar Julia como una calculadora. No la vamos a utilizar para crear algoritmos sofisticados, o más bien no nos vamos a enfocar en el rendimiento de programas, en el almacenamiento de datos de forma adecuada, en la optimización de recursos. No nos vamos a enfocar a todos esos conceptos que involucran la programación. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar Julia para comprobar nuestros resultados que conocemos en álgebra lineal, ya que Julia incluso puede manipular descomposiciones avanzadas que se ven en álgebra lineal. Descomposición de matrices. Trabaja de manera natural con matrices. Entonces vamos a trabajar con Julia. Ahora, ¿qué es Julia? Julia es un lenguaje de programación. Si ustedes buscan, como ya lo había mencionado, si ustedes buscan aquí en Google directamente Julia Programming, este que está aquí, el primer resultado que nos interesa es este que está aquí, el de julialang.org. Esta va a ser la página donde podemos nosotros descargar Julia. Julia no viene por default instalado realmente en ningún sistema. Lo tenemos que nosotros descargar e instalar. Aunque la instalación no hay complicaciones. De hecho, esta parte nada más es para introducir cómo instalar Julia y tenerlo. Posteriormente ya veremos cómo manipular variables y en particular matrices y vectores para los cálculos que vamos a estar haciendo. Entonces, entro a la página de Julia. Esto es lo primero que vamos a ver, la página de bienvenida, y directamente vamos a encontrar dos cosas que nos van a servir: la página de descarga y la página, o subpágina si lo quieren ver así, de la documentación de Julia. ¿Qué es la documentación? Es el manual de usuario, no hay de otra, es cómo podemos utilizar Julia y las librerías con las que podemos trabajar. Entonces, la primera que nos va a interesar es irnos hacia descargas, el botón verde. Entonces, aquí en descargas tenemos dos versiones, la LTS y la estable. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El soporte que se les da. ¿A qué me refiero con soporte? Correcciones de errores de seguridad y cosas así. En la LTS se le da un periodo aproximado de, pues, como un año, 2 años a lo máximo se le llega a dar el soporte. Mientras que la estable se va actualizando constantemente, cada cierto tiempo se va actualizando. Entonces, yo recomiendo siempre estar trabajando con la versión estable, la 1.8.2. Por seguridad, si tienen preocupación por trabajar en entornos en red y todo esto, la recomendación es trabajar con la LTS. Pero como nosotros vamos a hacer cosas de manera local, cosas en nuestra máquina, y no vamos a hacer programación en paralelo utilizando otras computadoras, pues vamos a trabajar la estable, la versión 1.8.2. ¿Cuál sería otra desventaja? Bueno, que esta versión la tendremos que actualizar constantemente. Cada 6 meses aproximadamente, cada 9 meses, tenemos que ver si ya salió otra versión, descargarla y actualizar. Cuando nosotros descargamos o vamos a descargar
nuestra versión de Julia, tenemos diferentes versiones. Tenemos la versión de Windows, las de Mac, las de Linux, las de FreeBSD y el código fuente de Julia. Si ustedes quisieran hacer un lenguaje de programación basado en Julia, pues podrían descargar o darle soporte o apoyo al proyecto de Julia. Pueden bajar el código fuente y revisarlo. Esto es si ustedes ya tienen experiencia en programación. De aquí pueden basar o ver cómo está hecho Julia. Solo por consejo, Julia está basado en Python. Entonces, ¿qué versiones podemos utilizar? Bueno, de Windows no hay problema. Tenemos las versiones de 64 y 32 bits. Las versiones de 32 bits no las vamos a utilizar. Si su computadora es posterior al 2005, que es lo más probable, olvídense por completo de los programas en 32 bits. Utilicemos los programas de 64 bits. Esto no es otra cosa más que ver cómo se lee la memoria o de qué tanta cantidad de bloques lee la memoria a la vez, nuestro procesador. Entonces, la mayoría de procesadores hoy en día trabajan a 64 bits. Entonces, vamos a enfocarnos en 64 bits. Tenemos el instalador y la versión portable. ¿Cuál es la diferencia entre estas? El instalador, vamos a decirlo así, queda dentro de nuestro sistema operativo. Solamente va a funcionar en nuestro sistema operativo. Es la versión que yo les recomiendo, utilizar el instalador. La versión portable la podemos llevar si queremos en una memoria USB y utilizarla en cualquier sistema Windows. Esta es cuando, por ejemplo, no tenemos los permisos de instalación. No somos administradores de nuestro equipo, pero necesitamos trabajar con Julia. Bueno, pues utilizo en una USB la versión portable. Entonces mi recomendación es utilizar el instalador. De aquí no hay gran complicación en el instalador. En un momento veremos cómo funciona el instalador en Windows, pero pues no va a haber complicación con respecto a Linux. Mac tenemos dos versiones, bueno, 4 en total. Tenemos la versión x86 y la versión ARM. Las versiones ARM están enfocados a los nuevos procesadores de Apple. Los procesadores de Apple, que son de la serie M, utilizan una arquitectura que realmente es su forma de leer la información de más de un byte en la memoria. Esto es un concepto completamente de análisis numérico. Entonces, como les dije, no voy a entrar en detalle en eso, pero si su computadora de Apple es de las más recientes, lo más seguro es que tenga un procesador, el M1. Por tanto, les recomiendo que instalen, o que no les recomiendo, de hecho deben descargar la versión de la serie ARM, bueno, de la arquitectura ARM. ¿Cuál es la diferencia entre el DMG y el TarGZ? Bueno, el TarGZ va a ser una instalación similar a lo que vamos a ver ahorita en Linux, y el DMG es una instalación tradicional de un programa de Mac. Entonces ahí no va a haber ningún problema. La versión x86, esta es para computadoras anteriores de Apple. Es más, las podemos reconocer porque no traen ni la barra de sensores, todavía tienen varios puertos USB. Son versiones bastante, bueno, ya no son tan nuevas. Todavía hay unas versiones recientes, relativamente recientes, me parece que a partir del 2019. No recuerdo exactamente en qué año se comenzó a dejar de utilizar procesadores Intel por parte de Apple, y utilizan la arquitectura x86. Es la más común. De hecho, la mayoría de computadoras utilizan x86. En este caso utilizamos o el DMG o el TarGZ. Otra vez mi recomendación es el DMG si están acostumbrados ya a instalar programas de Apple. Y el TarGZ va a ser algo similar a lo que vamos a hacer en Linux. Para Linux, ¿qué pasa? Lo mismo, tenemos versión x86 y ARM. Por ejemplo, las Raspberry utilizan procesadores ARM. Entonces, en esos casos necesitamos utilizar la arquitectura ARM, ¿vale? Y otra vez, hay que tener cuidado. No va a funcionar correctamente x86 con ARM. Entonces, hay que tener aquí cuidado con la selección. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Porque si nos damos cuenta, al ser una computadora normal en la que estoy trabajando, dígase normal, voy a utilizar la versión x86. Tenemos dos opciones: la de JLibC o la de MUSL. ¿Cuál escogemos? Bueno,
Si ustedes ya han trabajado en programación con Linux, lo más probable es que tengan la MUSL, que son los estándares de las librerías, de la manipulación de librerías de C. El más común, el que todo sistema Linux ya tiene por default, es el de glibc. Entonces vamos a trabajar con glibc porque es el más probable que tengamos. Ya si ustedes ya han utilizado o han desarrollado cosas de programación, pues entonces utilicen y saben o están conscientes de que ya tienen instalado todo el estándar MUSL, toda esta librería estándar. Podemos utilizar esta versión. Digámoslo así, el rendimiento se optimiza acá, pero el rendimiento en cuanto a programación en paralelo. En cuanto a programación en paralelo, MUSL ya viene optimizado. Puede manipular hilos POSIX, que digo, tal vez no me entiendan qué estoy hablando, pero es lo que nos permite utilizar todos los núcleos que nos venden en un procesador. Y glibc trae cosas básicas. Entonces, salvo que nosotros ya lo hayamos configurado, pues puede que no trabaje tan bien en paralelo como a nosotros nos gustaría. No aproveche el máximo rendimiento. Aunque las versiones recientes de glibc o GNU, que también se le conoce de esta forma, es la librería de los estándares de las librerías de C de GNU. Entonces ya vienen con bastante soporte a programación en paralelo. No vamos a hacer programación en paralelo, no se preocupen, por eso es que vamos a utilizar la versión glibc. E igual tenemos 64 y 32 bits. 32 bits es para sistemas operativos viejos, que de hecho una de las cosas por las que muchas personas instalan Linux es porque les permite recuperar computadoras antiguas. Pues entonces es muy probable que en esos casos sí utilicen la de 32 bits. Pero ya en uso general de Linux, igual, 64 bits es la recomendación. Entonces los otros, el de FreeBSD es otro tipo de sistema operativo basado en Unix, que bueno, ya tiene su caso particular y aquí solamente tenemos una versión. Entonces, cuando ya hayamos escogido qué versión vamos a utilizar, pues cómo vamos a trabajar con Julia. En este momento yo les muestro cómo lo hago en Linux y al final, bueno, les hago el ejemplo de cómo se hace todo esto directamente en Windows. En Linux, cuando nosotros descargamos la versión y obtenemos el targz, de igual manera pasaría con Mac si utilizamos el targz. Nos da un archivo comprimido, el cual le tenemos que dar extraer aquí, o el cual tenemos que extraer. Es un archivo de compresión, lo tenemos que extraer, y aquí está la carpeta. Dentro de la carpeta de extracción vamos a encontrar ahora sí el programa como tal, el cual pues es una clásica compilación de programas basados en Unix. Tiene la misma estructura de los directorios. El que nos interesa es este que dice bin. En este va a estar el ejecutable de nuestro programa Julia. ¿Cómo lo voy a correr? Tanto en Mac como en Linux, si utilizamos el targz, la versión targz, tenemos que irnos a la carpeta de bin, abrir una terminal y poner ./Julia. Y en este momento nos da acceso ya al sistema de Julia como tal. Si no queremos hacer todo esto de irnos a la carpeta, bueno, ya dependerá de cada sistema. Lo pueden instalar en lo que se conoce como la variable. Tienen que configurar la variable de entorno path. ¿Vale? Esta que está aquí. Si yo escribo echo, ahí donde está, aquí está, path, tienen que agregar aquí el directorio de Julia. Yo por aquí ya lo debo de tener. El que yo ya tengo configurado, Julia, aquí lo tengo. Hasta la dirección de bin, hasta la carpeta bin. Y entonces en este momento, cuando yo abra cualquier terminal, ya solo me basta escribir Julia para que comience el entorno de ejecución. ¿Vale? Esto ya es un concepto que debe de ser muy común para quienes manipulan Linux. Cómo configurar esta variable de path es el clásico comando de export path y ya luego van agregando la dirección de la carpeta. Entonces aquí ya podemos trabajar directamente con Julia sin ningún problema y vamos a poder iniciar nuestro entorno. Este entorno se le conoce como REPL. La R es de read, la es de eval, la P es de print y la L es de loop. ¿Por qué es todo esto? Bueno, cuando nosotros escribimos una sentencia o cualquier cosa en Julia, por ejemplo, yo voy a hacer la suma de 2 más 5. Esto es una expresión
¿Qué hace Julia en este entorno que acabo de ejecutar aquí en terminal? Esto que estamos escribiendo aquí se le conoce como una terminal. En Windows también vamos a ver cómo vamos a trabajar con ella. Cuando yo escribo este 2 más 5, a esto le llamamos una expresión. Esta expresión que está aquí, Julia la lee, por eso el read. Lee lo que nosotros escribimos. Una vez que la lee, evalúa qué es lo que estamos escribiendo, dando como resultado que va a decir, tú quieres sumar el 2 con el 5, perfecto. Luego hace print. Cuando yo doy enter, me imprime el resultado y ya me da la respuesta aquí. Ahora, ¿por qué la L de loop? Porque todo este proceso se vuelve a repetir una vez que ya hicimos la impresión del resultado de la expresión que introducimos. Entonces, tal cual como una máquina de Turing, tiene una entrada, hace una lectura y nos da una salida. Y el proceso se vuelve a repetir una y otra vez hasta que nosotros lo detengamos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé que Julia ya está instalado y está funcionando bien? Bueno, en el momento en que yo ya puedo acceder a este entorno y puedo escribir operaciones de este estilo. ¿Vale? Puedo hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, restas. De manera básica y esencial, eso es lo que podemos decir. Con Julia tengo una calculadora con esteroides. Entonces, esta es la forma en que tenemos que instalarlo. Ahora, me voy a ir a cómo instalarlo en Windows. ¿Vale? Para Windows, lo que vamos a hacer es descargar cualquiera de las dos versiones de 64 bits. Tenemos la versión del instalador y la versión portable. Entonces, vamos a ver primero cómo funciona la del instalador. Con el instalador, cuando nosotros lo ejecutamos, necesitamos privilegios de administrador para poderlo instalar. Le damos siguiente. Aquí permítanme cambiar el directorio. Esto ustedes no lo tienen que hacer. Esto solamente yo lo estoy haciendo porque ya lo tengo instalado. Y para no sobreescribir lo que ya tengo instalado, pues simplemente voy a cambiar el directorio, aunque no lo voy a instalar. Solamente quiero para avanzar al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que vamos a verificar es que se tenga seleccionada la parte de incluir Julia a la variable path del sistema de Windows. Esto tiene que estar seleccionado. Esta opción se tiene que seleccionar. ¿Vale? Hay que asegurarnos de que esta esté seleccionada. Las otras dos son crear un acceso directo en el escritorio y crear un menú o agregarlo al menú de inicio. También tenemos que tenerla seleccionada, pero la que nos interesa de momento es esta que está aquí. ¿Vale? Esa es la única situación que necesitamos tener en cuenta al momento de utilizar el instalador. ¿Vale? Yo en este caso pues ya lo tengo instalado. Lo demás solamente es cuestión de darle continuar, darle en siguiente y comenzar el proceso de instalación. Yo le voy a dar aquí cancelar, ya lo tengo instalado. Una vez que termine la instalación, aquí en el escritorio, si seleccionaron la opción de que se les agregue el acceso directo al escritorio, van a encontrar el icono de Julia. Con este icono podremos ejecutar Julia. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues yo ya lo tengo instalado, lo ejecuto y se comenzará a abrir una terminal como la teníamos en Windows. Este es el REPL de Julia. Puedo acceder a él directamente desde el acceso directo, ¿vale? Y desde aquí ya puedo trabajar con esta nueva calculadora por darle algún nombre. Recuerden que realmente no es una calculadora, es todo un lenguaje de programación, todo un entorno de ejecución. Y entonces lo que pasa es que nosotros solo lo vamos a utilizar para hacer comprobaciones posteriormente, ya que Julia permite trabajar con objetos o cosas que se realizan en álgebra lineal. Aquí vean que yo ya puedo realizar cualquier tipo de operación de manera como lo hacía, pero esta es solamente una forma de ejecutar Julia en Windows. ¿Por qué lo agregamos a la variable path al momento de la instalación? Bueno, en Windows podemos ejecutar lo que se conoce como el símbolo de sistema. Esta es la versión de la terminal de Windows o es la consola de comandos de Windows. Aquí
nosotros podemos navegar entre directorios con los comandos clásicos como cd. Podemos ver qué carpetas están con el comando dir. ¿Vale? Aquí el problema es que hay que acostumbrarnos un poco a los comandos, lo mismo en la terminal de Linux. ¿Vale? Y la diferencia entre la de Linux y la de Windows es que la de Linux está basada en Unix, mientras que la de Windows está basada en MS2. Y los comandos cambian. Entonces hay que tener la diferencia. Pero eso de momento no nos interesa. Lo que nos interesa es utilizar Julia. Va a bastar que yo escriba la palabra Julia para comenzar el entorno de ejecución de Julia. Es el mismo entorno que tengo atrás, el que se ejecutaba con el acceso directo. Bueno, entiéndase que es el mismo en el sentido de que ambos me sirven para la misma situación. Cada vez que yo inicie un entorno de ejecución de Julia o un REPL de Julia, son independientes. Los comandos que yo ejecute en este no me van a servir para este de acá. Cada uno tiene su memoria reservada y las variables que yo use acá no van a estar registradas en este entorno de acá. Son independientes. Entonces, aquí yo ya puedo trabajar también directamente con Julia. 2 más 5 y ya me da el 7. ¿Vale? Y solamente basta con que yo agregue la palabra Julia para comenzar la ejecución de este entorno. Si yo no hubiera agregado la variable path, la variable de Julia a la variable path, o bueno, el directorio de Julia a la variable path, entonces no podría ejecutarla desde el símbolo de sistema escribiendo solamente Julia. Aquí, como aclaración, para salir del entorno de ejecución de Julia, del REPL de Julia, puedo escribir la palabra exit seguido de paréntesis. Se abren paréntesis, cierran paréntesis. Posteriormente veremos que esto quiere decir que estoy llamando a la función de salida de Julia. Esa es una alternativa. Si yo le doy enter salgo. O la otra es que si yo escribo Julia, puedo apretar la combinación de teclas control D y ya también se sale del entorno de ejecución. ¿Vale? Ahora, si yo no hubiera agregado la palabra, o si yo no hubiera agregado Julia a la variable path del sistema, cuando yo escribo Julia, me hubiera marcado un error de que no se reconoce el comando, porque para que se reconozca tendría que estar en la variable path. Por eso es que es importante seleccionar esa opción desde la instalación. De lo contrario, tendríamos que hacer la configuración de forma manual nosotros. Entonces, mejor dejársela de una vez al instalador. Tendríamos que ir a las variables de entorno del sistema. Ahora, no es la única y yo no les recomiendo trabajar con el símbolo del sistema. El símbolo del sistema realmente ya es un poco viejo. Entonces, afortunadamente a partir de Windows 10, Windows viene con lo que se conoce como PowerShell. Es una terminal basada en Unix. Entonces, en este caso vamos a poder ejecutar los mismos comandos que tengo en las terminales tanto de Linux como de Mac, que son ambas basadas en Unix. Puedo ejecutar esos comandos directamente desde aquí, desde el PowerShell. Incluso si ustedes están aprendiendo a programar o cosas así, lo que les recomiendo es que si lo van a hacer en terminal, o sea, si no van a utilizar un entorno de ejecución cuando aprendan a programar, lo hagan desde PowerShell en Windows. Es una terminal muy equivalente a las de Unix. Entonces vamos a poder trabajar de manera directa. Desde aquí yo puedo escribir Julia y ya me da acceso a Julia completamente. Y ya puedo hacer pues lo que yo estaba haciendo en los otros casos. Utilizarlo completamente. Lo mismo, si quiero salir, escribo la palabra exit seguido de paréntesis o simplemente la combinación de teclas control D y ya me sale. Me saca del entorno de Julia. ¿Por qué es importante aprender a utilizar Julia directamente desde el PowerShell o desde la terminal? Porque en la terminal, desde antes podemos configurar dónde vamos a estar trabajando nosotros en nuestro directorio. O sea, en nuestra carpeta, en qué carpeta vamos a estar trabajando. Hay que tener aquí mucho cuidado porque, por ejemplo, aquí me está diciendo que yo estoy trabajando en la carpeta del disco duro C, en mi carpeta de usuarios y en mi usuario. Ahí yo voy a poder ejecutar cualquier archivo de Julia que yo tenga ahí, lo voy a poder mandar llamar desde esta ventana. Lo puedo hacer puedo navegar al mismo directorio que estoy aquí, directo desde el acceso directo, valga la redundancia, de Julia. Sí. En Julia, la gran ventaja es que podemos escribir comandos de la terminal. ¿Cómo hay que hacerle? Bueno, escribimos punto y coma y vean que cambia el color y la palabra. Ya no dice Julia, ya dice Shell. En el Shell aquí podremos ejecutar comandos de terminal. La única desventaja es que en Windows Julia no tiene una terminal para trabajar por defecto. No trabaja
ni con el PowerShell, ni con el símbolo de sistema de manera automática. Sin embargo, en Linux sí. En Linux sí ya trabaja directo con la terminal cuando yo entro al modo Shell. Y en el modo Shell, para Windows, para poder entrar a un PowerShell o a un símbolo de sistema, pues primero, por ejemplo, para PowerShell tendría que escribir así directamente PowerShell, doy Enter y ya accedí a una terminal de este estilo. Vean que no se pone azul como el caso de la de acá, pero eso no tiene nada que ver. Lo único que me dice es que dentro del propio entorno de Julia estoy ejecutando un PowerShell. ¿Vale? Jamás he salido del entorno de Julia, solamente que dentro del entorno de Julia estoy ejecutando un PowerShell. Y aquí ya puedo escribir los comandos de las terminales. Ya puedo navegar como si fuese una terminal normal. ¿Cómo salgo? Bueno, escribo la palabra exit, doy enter y ya me regresa otra vez a Julia. Vean que todavía aparece la palabra shell. Esto quiere decir que mis comandos de Julia todavía no funcionan. Para poderme regresar completamente al entorno de Julia a que los comandos de Julia funcionen, voy a apretar la tecla de retroceso, o sea, la de borrado. Aprieto una vez la de borrado y ya regreso a Julia. Ya puedo volver a escribir mis comandos. ¿Vale? Vuelvo a escribir punto y coma para entrar al modo shell. Y en el modo shell lo que voy a hacer es escribir, por ejemplo, cmd. Y escribiendo cmd, en automático entro a un símbolo de sistema. Otra vez estoy en Julia, pero ahora estoy ejecutando el símbolo de sistema. De igual manera, para salirnos del cmd que se está ejecutando dentro de Julia, pues tengo que escribir la palabra exit. Escribo exit y ya regreso a Julia. Para regresar a escribir comandos de Julia, aprieto retroceso y ya regreso a Julia completamente. Igual es curioso porque, por ejemplo, aquí en el PowerShell entro al entorno de Julia y de igual manera puedo entrar a ejecutar comandos de Julia y puedo iniciar un PowerShell directa. Aquí es PowerShell directamente desde Julia. O sea, estoy en un PowerShell que entra al entorno de Julia y este entorno de Julia crea otro entorno de PowerShell. Puedo hacer esto cíclicamente. Desde aquí incluso puedo iniciar otro entorno de Julia, que es diferente al que inicié. ¿Vale? Entonces, es algo curioso que tiene la versión de Windows cuando trabajamos con Shell. Pero bueno, en este caso pues no se los recomiendo. Aprieto Control D para salir y aprieto Exit para regresarme a Julia. Y ya estoy en el Julia original que inicié por primera vez. Este que está aquí. Entonces, así podemos trabajar con Julia dentro del instalador, cuando ya lo tenemos instalado. Si se descargan la versión portable, les va a dar este .zip. Y en este .zip lo van a tener que extraer. Le dan extraer aquí. Si es que tienen 7-zip, ya dependerá de qué programa de compresión ustedes utilicen. Windows por default lee los .zip como si fuesen una carpeta. Tendrían que seleccionarlo, cortarlo o copiarlo y pegarlo en otra carpeta, en la de documentos o en la carpeta que ustedes quieran. Yo aquí lo tengo en la carpeta donde se descargó. Aquí tengo esta carpeta que está aquí adentro. La copié,
bueno, esta no la copié, perdón, cuando le di extraer, se extrae aquí, la copian y la pegan aquí. Yo en este caso ya aquí la tengo, la carpeta que estaba dentro del .zip. Entonces en este .zip vamos a encontrar Julia y vean que tenemos la misma estructura de directorios que teníamos en Linux. ¿Vale? Lo que nos interesa otra vez es la carpeta bin, y en esta carpeta bin va a estar el ejecutable. ¿Vale? Como les dije, esta carpeta que dice Julia 1.8.2 es la que pueden tener en una memoria USB. La abren, se van a la carpeta bin y buscan este que dice julia.exe. No siempre se va a ver la extensión, el .exe no es necesario, eso ya depende de la configuración que tengan en su sistema, pero buscan el archivo de Julia. Lo ejecutan y ya les abre una terminal de Julia, una sesión de Julia, como si lo tuvieran instalado. ¿Vale? Esto es si tienen la versión portable. Lo otro que vimos era si ya tenían la versión de la versión del instalador, la versión que se instalaba directamente en el sistema, que es la que les recomiendo. Esto les digo, nada más es por si algún día tienen que ir a un lado donde no tienen Julia instalado y no pueden instalarlo, pues entonces utilizan la versión portable desde un disco, desde una memoria USB. ¿Vale? Entonces ya con esto de Julia, pues ya podemos empezar a trabajar con él. Por último, vamos a revisar lo que es la documentación de Julia. Bueno, no voy a entrar a detalle de esto, que es la otra sección que nos daba la página inicial. La documentación es todo el manual de Julia. Aquí hay una introducción si quieren verlo a detalle. Hasta hay una versión en PDF. ¿Vale? Nosotros vamos a estar enfocados en hacer cosas sencillas. Vamos a estar enfocados en la parte de variables. Enteros y flotantes realmente no vamos a entrar tanto a detalles. Vamos a ocupar números flotantes. También podemos trabajar con números complejos. Lo voy a dar ahí como algunos ejemplos. Pero lo que nos interesa es trabajar con métodos, que son funciones. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a trabajar con, permítanme, ¿dónde está? La librería de álgebra lineal. Denme un segundo. Módulos. A ver, permítanme. Bajo el manual. Aquí está, librería estándar. Y aquí en librería estándar buscamos álgebra lineal. Aquí está. Con esta es con la que vamos a estar trabajando nosotros. Aquí el manual es muy completo y muy directo de lo que queremos nosotros buscar. Si tenemos dudas de algo directamente con Julia, lo podemos escribir aquí sobre el buscador y en automático nos va a dar una respuesta directa de cómo hacerlo. Y nos da varios o bastantes ejemplos de cómo funciona la situación. También nos da una explicación de manera numérica de qué es lo que se está haciendo. Es muy breve, no entra a detalle, pero nos sirve para darnos una guía de qué es lo que vamos a estar utilizando. ¿Qué vamos a estar utilizando de esta librería de álgebra lineal? Bueno, para nosotros va a ser útil para comprobar el determinante de una matriz, ver si una matriz es invertible o incluso reducción gaussiana, que lo vamos a ver con lo que se conoce como descomposición LU de una matriz. Entonces, hasta aquí voy a dejar la parte de Julia. Esto nada más era una introducción de qué es Julia y cómo instalarlo. Ya lo siguiente que vamos a ver es cómo manipular variables en Julia, en específico matrices y vectores.